La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. El apóstol Pablo, al escribirles en esta carta a nuestros hermanos en Tesalónica, les dice claramente que él está deseoso. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esa era la oración de Pablo para estas personas, para estos cristianos en Tesalónica. No deseaba que estos creyentes se quedasen totalmente en lo más bajo, sino que estuviesen creciendo y que fuesen personas de alta utilidad en las manos del Creador, del Todopoderoso. Y por lo tanto, él está orando al Señor con un deseo grande de que el Señor les haga crecer, les haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ciertamente, para con todos, aún los no creyentes. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versos 43 al 48, Jesús también nos habló de que extendamos nuestro amor no solamente a los cristianos, sino aún a aquellos que nos hacen la vida de cuadritos, aún aquellas personas que nos odian. Debemos expresar nuestro amor con hechos. Les dice Jesús en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que estaba escrito en la ley. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Entonces, se nos manda entonces amar a nuestros enemigos. No debemos tenerles confianza, sí, porque es un enemigo, pero ellos tienen que ganarse la confianza, pero nosotros también debemos conquistar la confianza de ellos haciéndoles bien. Entonces Pablo se ponía a sí mismo y a sus colegas como ejemplo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Nosotros les amamos de todo corazón. Expresen ese mismo amor. Entonces el propósito de la petición de Pablo la vemos en el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ese era el propósito de la petición del apóstol Pablo. Pablo quería verlos y pedía que crecieran y abundaran en amor para que fuesen afirmados sus corazones. El verbo usado aquí es el mismo. Es el mismo que se traduce confirmar en el capítulo 3, verso 2. De modo que Pablo deseaba que fueran fortificados en el hombre interior por el poder de Dios.
Tal fortalecimiento lograría una conducta irreprensible y santa delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensible no quiere decir que alcanzarían un estado de impecabilidad en esta vida, sino que tratarían sus pecados de acuerdo con las normas establecidas. Con esas normas establecidas, ciertamente, por Dios, para disfrutar de su perdón y la limpieza del pecado, como lo declara a través de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vemos entonces lo que el apóstol dice a través del Espíritu. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A la luz de las Santas Escrituras, Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a limpiarnos, está dispuesto a traer la restauración a nuestra propia vida espiritual. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo ayuda en el proceso de la santificación. Debemos vivir una vida santificada, una vida pura, una vida santa. Es lo que nos dice claramente en 1 de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta preciosa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, todo creyente que en verdad ama a Jesucristo, ama la salvación, ama su propia vida, va a vivir completamente firme en la esperanza que tiene. Se purificará a sí mismo, así como Cristo es puro, es santo. El cristiano vivirá también de la misma manera. Entonces, todo cristiano debemos vivir vidas puras porque contamos con una esperanza maravillosa. Por lo tanto, dice, el que tiene tal esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. La expresión con todos sus santos probablemente se refiere a las almas de los creyentes muertos que vendrán con Cristo en su venida para recibir sus cuerpos resucitados. Según vemos en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, entonces, viene esa gran riqueza de bendición. En quinto lugar, tenemos las instrucciones prácticas del apóstol en el capítulo 4. Ahora, en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 10, Pablo habló de completar lo que falta a vuestra fe. Esa expresión indica, no obstante, el gran gozo que había experimentado al recibir las gloriosas buenas noticias de Timoteo. Observaba algunas deficiencias. Ciertamente el apóstol, porque era un hombre inteligente, un hombre sabio, pensaba tratar esas cosas en la visita que deseaba hacer. Pero evidentemente decidió no esperar. En los capítulos 4 y 5 de su primera carta a los tesalonicenses tocó esos temas. Esta última parte de la carta podría llamarse instrucciones prácticas y exhortaciones. La sección que se va a tratar en este capítulo tiene 4 divisiones principales. Número 1, está la conducta en términos generales, según el capítulo 4, versos 1 y 2. Segundo, apartados de la fornicación, capítulo 4, versos 3 al 8. Abundad en el amor fraternal, según el capítulo 4, versos 9 y 10. Ocupaos en vuestros negocios, según el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Entonces, encontramos la conducta
Conducta en términos generales. Según ese interesante pasaje bíblico, el apóstol Pablo entonces trata acerca de la vida que agrada a Dios en estos términos generales. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya Pablo les había instruido correctamente. Entonces, los dos primeros versículos de esta porción hablan en términos generales acerca de la conducta cristiana. Pablo se dirige a los creyentes llamándolos hermanos, demostrando siempre que había una relación fraternal entre él y ellos. Usa dos verbos, rogamos y exhortamos. Son dos verbos importantes para transmitir su mensaje. Rogar indica solicitar en vez de imponer. Entonces, de imponer su autoridad. Es un verbo que se usa en aquel entonces entre personas de igual rango. Otros ejemplos se encuentran en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Por ejemplo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los reconozcáis. Pero él dice, os ruego. Él no está imponiendo, no está usando su autoridad como apóstol, sino que está rogando. Entonces, en el capítulo 2, por ejemplo, de segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Lo vemos otra vez rogando. En Filipenses capítulo 4, verso 3, se dirige así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero recuerda, el versículo 3 comienza: asimismo te ruego. Entonces, todas las referencias aparecen en cartas dirigidas a los de Macedonia e indican la gran estima que Pablo tenía hacia ellos. Exhortar, como ya hemos observado en los capítulos anteriores que hemos estudiado, lleva la idea de amonestar con urgencia. Pablo rogaba y exhortaba en el Señor Jesús y no utilizaba su propia autoridad con aire de superioridad. Después hace referencia a cosas aprendidas de los misioneros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, según el capítulo 4, versículo 1 de esta carta. No sabemos exactamente qué cosas fueron enseñadas por Pablo y sus colegas, pero las podemos adivinar con alguna certeza. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6, Pablo dice que los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor. Además, la bienvenida dada a la palabra de Dios, según el capítulo 1, verso 6 de los tesalonicenses, y del fervor misionero mencionado en el capítulo 1, versos 7 al 9, podemos deducir que imitaban también la conducta de los misioneros que Pablo describió como irreprensibles en el capítulo 2, verso 10. La expresión, ¿cómo os conviene conduciros?, usada en nuestra versión, deja algo que desear. Mejor sería: ¿cómo debéis conduciros? La buena conducta es un deber, no es opcional. Conducir viene de una raíz griega que quiere decir andar. Según
Colosenses capítulo 2, verso 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Eso mismo también enseña en Efesios capítulo 4, verso 1, también enseña: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se supone que los tesalonicenses habían recibido enseñanzas parecidas a estas. Por consiguiente, sabían cómo debían vivir la vida cristiana. La meta principal de su andar era agradar a Dios. Esa tiene que ser nuestra meta, queridos televidentes. Nuestro andar debe de ser constantemente agradando a Dios. Pablo ya había dicho que esa era su meta en el capítulo 2, versículo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Debe de ser la meta de todos los cristianos que me están viendo por la televisión, los que nos escuchan por la radio. Los tesalonicenses debían abundar más y más en las cosas que agradaban a Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Segundo de Corintios, en el capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, dice Pablo, ausentes o presentes, serle agradables. Cuán importante es que aprendamos estas verdades y las coloquemos en nuestra mente y corazón. En el capítulo 4, verso 2, según ese pasaje: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces los tesalonicenses estaban bien preparados, bien entrenados por Pablo. Pablo hace referencias a las instrucciones que les dieron por el Señor Jesús y añade que los tesalonicenses ya tenían conocimiento de dichas instrucciones. En el original, instrucciones es un término militar, no es un simple ruego, es una ordenanza proveniente no de un ser humano, sino de nuestro gran capitán, de nuestro gran general, el Señor Jesús. Es menester obedecerle como fieles soldados de Cristo, nuestro Salvador eterno. El llamado a la santidad no es opcional, es un imperativo. Tenemos que vivir vidas santas, vidas puras para nuestro Dios. Entonces, el mensaje, la exhortación es: apartaos de la fornicación. La exhortación de Pablo es clara. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, según el pasaje 3 del capítulo 4 de primero de Tesalonicenses. La santificación quiere decir vivir separados o apartados, e implica separación del mundo hacia Dios. Tiene tres aspectos. Fuimos separados para Dios para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, según vemos en la carta a los Efesianos. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, donde Pablo nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en estas lindas verdades somos confortados. Este aspecto de la salvación llegó a ser efectivo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La segunda fase de la santificación está llevándose a cabo en la actualidad. Tiene que ver con nuestra continua separación del sistema mundanal.
y nuestro crecimiento en santidad hacia Dios, el último aspecto se cumplirá cuando venga Cristo y nos haga tal como Él es en cada aspecto de nuestro ser. Porque Juan el apóstol nos dice claramente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso es pensar en estas gloriosas, preciosas verdades. Sin lugar a duda, que en el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses, verso 3, donde Pablo dice, donde Pablo declara, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo se refiere al segundo aspecto de nuestra santificación. No hay libertad cristiana de ninguna manera que justifique la fornicación. No hay libertad cristiana que justifique la fornicación. Lastimosamente, se encuentran tantos evangélicos en esta condición, que son fornicarios, no quieren arreglar sus vidas en su estatus matrimonial, quieren vivir como les da su santa gana, pero el asunto es que cuando lleguen al final de sus vidas, se darán cuenta de que perdieron su tiempo y se engañaron a sí mismos. Entonces recuerde que la vida cristiana es totalmente sin libertinaje. No hay libertad cristiana que justifique vivir en fornicación. En griego la palabra fornicación viene de pornoía y abarca todos los aspectos de inmoralidad sexual. Los creyentes tesalonicenses no disfrutaban del mismo contexto moral que los judíos. En el judaísmo habían leyes claras en contra de la fornicación y castigos bien definidos para los culpables. Pero en la cultura y aún en la religión de los gentiles se practicaba la prostitución abiertamente como cosa legítima y muchas veces como un rito de sus cultos. De modo que era necesario enseñar a los creyentes acerca de la pecaminosidad de la fornicación y exhortarles a apartarse de ellas. En la versión de Reina Valera de 1960, Primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, en ese pasaje bíblico encontramos que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Entonces, debemos obedecer las verdades que aquí están asentadas, porque dice de la manera siguiente, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. La Biblia de las Américas tiene una traducción más fiel del griego y dice que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y en amor. La palabra griega es que us, y consistentemente su traducción es vaso, como hacen constar los siguientes pasajes. Por ejemplo, en la carta segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 7, viviendo en este caso por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, en primero de Pedro capítulo 3, en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Cuántos creyentes tienen estorbo en sus oraciones? Se sienten frustrados porque Dios no contesta, porque maltratan a su cónyuge. Y lo maltratan de manera tan terrible como que si fuese peor que un animal. Recuerde que esa mujer o ese hombre que usted posee son hijos del Dios vivo, del Dios verdadero, tanto el hombre como la mujer. Ahora, la inserción de la palabra esposa en la versión Reina Valera es una interpretación y no una traducción. Vaso se hace referencia al cuerpo de uno. Entonces la enseñanza es evidente. Cada uno debe de usar su cuerpo en santificación y en amor. Se usará, en otras palabras, si se usara esposa, parece que la aplicación se limitaría a hombres casados y los solteros y las mujeres quedarían al margen de la prohibición de involucrarse en la fornicación. La sugerencia es improbable porque la exhortación se aplica igualmente a esposos y esposas, a solteros y a solteras. Es necesario obedecer la voz del Dios vivo, del Dios verdadero. Mis amados televidentes, gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio de estudios bíblicos que estamos transmitiendo. Una vez más te queremos invitar para que estés con nosotros los días miércoles, viernes a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana. Tenemos servicios para adultos, para jóvenes, para niños, y nos gozaremos en gran manera. Y a las 5 de la tarde tenemos un culto maravilloso. Véngase para oír la palabra de Dios y ser alentado, fortalecido por estas gloriosas verdades. Continuaremos en un próximo programa hablando que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y amor. Que Dios lo bendiga poderosamente. Pero antes de despedirnos, queremos orar por ustedes, pues el deseo de Pablo es que usted crezca en el conocimiento del Señor, crezca en amor y crezca en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese amor crezca para con todos y aún para aquellos que no son cristianos. Divino Padre, gracias por todos estos televidentes que han escuchado las gloriosas verdades sublimes plasmadas en el libro de Primero de Tesalonicenses. Te pedimos que los bendigas, los guardes, los hagas crecer en tu santa gracia y en tu santo conocimiento de las gloriosas verdades que transforman y que producen vida. También hacemos intensivo nuestro clamor, oh Dios, por los que están pasando diferentes problemas en la vida, sean resueltos, los que están enfermos sean sanados, bendecidos y prosperados en tu santo y glorioso poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.